El día de hoy vamos a hablar de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Sabemos que hay pecado, sabemos que cometemos pecado, que el Señor nos perdona por medio del hermoso sacramento de la confesión que Él instituyó. Pero entonces, ¿qué son las indulgencias? ¿Qué tipo de indulgencias hay? Y bueno, pues sí, un tema muy importante, ¿no? Para llevar a cabo nuestra salvación, como nos manda pues la palabra de Dios, con temor y temblor, trabajar para llevar a cabo nuestra salvación. Que hacer, como dice el apóstol San Pedro, pues hacer nuestra vocación, nuestra elección firme por las buenas obras, ¿no? Entonces vamos a ver que en las indulgencias, pues la Iglesia nos propone, son, digamos, regalos de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y para darnos también un plan de vida, ¿no? Porque si cumplimos con las condiciones para ganar las indulgencias, pues no vamos a volver a pecar, porque para ganarlas, pues vamos a ver que es todo un plan de vida, ¿no? Para santificarnos, ¿no? ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que es la pena temporal por los pecados ya perdonados. Sí, pues empecemos pues con la realidad de la justicia divina, ¿no? Que Dios es absolutamente justo, como es absolutamente misericordioso, ¿no? Y no hay ninguna contradicción entre esas dos, digamos, virtudes, que en Dios no son dos cosas, sino pues es un solo Dios, absolutamente simple, ¿no? Bien, entonces vemos la manifestación de su justicia, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura desde el principio. Vemos siempre con su misericordia, normalmente, ¿no? Como vemos que Adán y Eva transgresaron la ley de Dios y fueron castigados, ¿verdad? ¿Verdad? Eva recibió, pues, la pena, o el castigo, digamos, o la penitencia de dar hijos a luz, pero con dolor. Sí. Y me dicen que sí duele. Entonces, ahora soy tío. El mío fue cesárea, pero también dolió. ¿Qué? También dolió mucho. Mi hermano, mi cuñada, pues acaba de dar a luz, pues, gemelas, ¿no? Pero me imagino que era más doloroso el proceso con dos, ¿no? Pero entonces, si el hombre tiene que trabajar entre mucho sudor, entre espinas, ¿verdad?, con fatiga, entonces vemos que Dios impone una penitencia, un castigo, según su justicia. Pero según su misericordia, nos sirve también como remedio para no volver a pecar. Pero Dios no puede negar a sí mismo. Entonces, cuando da la misericordia, es siempre para cumplir con la justicia. Pues eso es lo que acabamos de contemplar en la pasión de Cristo. Ese es el precio de nuestro pecado, ¿no? Entonces, la muerte del Hijo de Dios, una víctima divina, el Cordero de Dios, el Cordero que es Dios mismo. Entonces vemos que fue sacrificado en satisfacción de nuestros pecados, ¿no? Sí. Como acabamos de ver ahí en la pantalla también, el sacrificio de la misa que hace presente este mismo sacrificio de Cristo en el altar. Ok, pues vemos también Moisés, por ejemplo, fue castigado. Moisés es santo, está en el cielo, el profeta de Dios, pero por haber golpeado la roca 2 veces, que cambia el simbolismo de la roca que significa Cristo, ¿verdad? Un día iba a significar la pasión y muerte de Cristo, ¿verdad?, que es una vez para siempre. Entonces, pues fue también castigado, no podía entrar en la tierra de promesa. Los israelitas fueron castigados con 40 años de andar en el desierto antes de entrar. Entonces vemos a David, por ejemplo, por haber cometido adulterio y luego matado al señor de esta mujer, entonces fue castigado con la muerte de su niño, entonces que salió luego muerte, ¿no? Entonces vemos que Dios a veces castiga hasta la 4ª generación. Entonces muchas referencias de que Dios sí castiga, como un padre bueno. Como dice la palabra de Dios, Dios castiga a los que ama. Sí, pues como un buen padre que... Exactamente. Porque si aplicamos la misericordia o clemencia, pero en contra de la justicia, eso no ayuda, ¿verdad? A sus hijos, por ejemplo. Los padres tan blanditos que nunca los disciplinan, nunca les castigan, eso no ayuda para su formación. Porque luego los niños ya no conocen límites. Más bien, como Dios, damos la misericordia o la clemencia para que cumplan con la justicia y para que lleguen al verdadero arrepentimiento.
Entonces tenemos analogías, ¿no? Entonces que todos sabemos. Si su vecino, el niño pues de sus vecinos, ¿no? Jugando al fútbol pues rompe el vidrio de la casa, ¿no? Entonces él luego viene, está arrepentido, pide perdón. Bien. Y pues siendo buen católico como eres, ¿verdad? Le dice, sí, yo te perdono, no hay problema, no llores, no te preocupes. Pero luego, ¿qué sigue? Exactamente, ¿quién es responsable de reparar este vidrio? Pues los vecinos, su familia o él. Entonces dice, bueno. El niño y sus papás. Oye, niño, entonces a lo menos, ya que no trabajas, que a lo menos trabajes o hagas unos quehaceres para mí, para hacer igual, ¿no? Para hacer reparación, porque se queda así roto, ¿verdad? Igual con los pecados, ¿no? Hay un aspecto de culpa, pero luego hay las consecuencias, ¿no? Los efectos del pecado, ¿no? Que siguen, el daño que hemos hecho, ¿no? La mala influencia, la injusticia de robar, de matar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer reparación? Dios exige esta reparación. Y Él mismo la lleva a cabo en su pasión y muerte, ¿no? Él pone las espinas sobre su cabeza. Él suda su propia sangre. Él pues da a luz la iglesia de su costado, ¿no? De su corazón herido por la lanza, ¿no? Entonces vemos que Jesús hace la satisfacción por nuestros pecados. Pero para participar en esta redención, aquí está la cosa, ¿no? Que no quiso entender Martín Lutero, ¿no? Y los protestantes que rechazan, ellos dicen, no, estos méritos de Cristo se aplican a nosotros por la fe, no más. Pero eso va muy en contra de lo que dice la palabra de Dios, si leemos todas las citas, ¿verdad? Porque dice, por ejemplo, dice llevar a cabo, trabajar con temor y temblor para vuestra salvación. Sí. ¿Okay? Y luego dice, pues, hacer su llamado firme, hacer vuestro llamado firme por las buenas obras, ¿verdad? Entonces, y luego dice porque la fe sin obras está muerta. El mismo Jesús dice, hay los que se van a comparecer ante Él en el último día diciendo, Señor, Señor, creen en Él, lo reconocen como Señor. Y han hecho milagros, pero no tienen la caridad, ¿verdad? Y el Señor dice, apartaos de mí. O los que dicen Señor y lo reconocen, pero el Señor dice, pero por sus obras, ¿no? Exacto. Tienen que dar fruto, que no son actos humanos, primeramente son actos de Dios, porque es Dios que está obrando en nosotros y a través de nosotros, tanto al querer como al hacer. Entonces, ahí contestamos bien a la preocupación sincera y legítima de los protestantes que piensan que estamos atribuyendo el valor de nuestros actos a nuestra naturaleza humana, que no puede merecer nada ante Dios, para el cielo, para la salvación. No, es Dios que está, el acto de fe, ¿tú lo haces o Dios lo hace? Pues es un don de Dios, pero consentimos y hacemos un acto de fe, como también hacemos el acto de caridad, ¿verdad? Entonces la fe sin obras está muerta, exacto, no sirve para nada. Y bien lo dice Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? Entonces, es al que haga la voluntad de mi Padre. Hay que hacer la voluntad del Padre. Entonces, ahí tenemos y dice al mismo San Pablo, yo suplo o cumplo, ¿no? En mi carne lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo por causa de su cuerpo, la iglesia. Cierto, sí. Wow, los protestantes, me acuerdo porque era protestante, y al leer eso dicen, bueno, eso es difícil de entender. Seguimos o regresamos a Romanos o Gálatas, sus frases favoritas, porque eso va completamente en contra de su teoría falsa de justificación, ¿no? Porque dice San Pablo, yo tengo que sufrir para complementar, ¿verdad? ¿Qué falta los sufrimientos de Cristo? Pues nada en sí. Pero dice, por causa de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? No es su cuerpo místico. Exactamente, su cuerpo místico. Eso es el sentido bíblico, ¿no?
Entonces piensan los protestantes que iglesias son lo que intentamos hacer como humanos, nos reunimos y todos somos falibles y luego fallan y empecemos pues otra iglesia y así. Son 60,000 sectas distintas los protestantes y siguen dividiéndose y creciéndose según su nombre de protestar, ¿no? Entonces, pero no. El Señor nos dio una iglesia que presenta a San Pablo como su cuerpo místico, ¿verdad? Entonces Él dice, para que nosotros, los miembros de Cristo, participemos en su redención, en lo que Él ganó, tenemos que conformarnos, no solamente por fe, sino por obra y caridad. Tenemos que imitar la pasión de Cristo, ¿no? Es lo que nos dice tantas veces en las Sagradas Escrituras, ¿no? Que seremos glorificados con Cristo en cuanto padezcamos con Él, ¿verdad? Pero juntos con Él, ¿verdad? Y si rechazamos la cruz, no vamos a llegar a la resurrección. Entonces hay que probar, como ustedes saben a nivel natural, ¿no? Pues un amigo es un amigo de palabra o de obras. De obras. Pues de obras. Y en el momento más necesitado, de más sufrimiento, el verdadero amigo se prueba en ese momento. También Dios nos prueba, ¿verdad? Para que seamos justos, ¿verdad? Como Él mismo es justo y misericordioso y perfecto, ¿no? Entonces por eso nos da esta aplicación de su misericordia. Entonces el cuerpo místico, ¿verdad? Eso es el Cristo entero, ¿verdad? Entonces, de modo que Cristo mismo, como vemos en la conversión de San Pablo, ¿no? De Saulo, cuando dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Cristo ya ha subido al cielo, pero Saulo estaba matando a los demás cristianos, los seguidores de Cristo. Y el Señor dice, ¿por qué me persigues a mí? Yo me identifico con mi iglesia. Entonces, ¿cómo se identifica como cabeza con San Pedro? Diciendo, tú eres Kefas, ¿verdad? Roca, y sobre esta roca o piedra por Petros, ¿no? Edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Cristo, que es ya desde el Antiguo Testamento, las llaves, ¿no? Del reino, ¿qué significan? Vamos a ver, ¿no? Que ya desde el Antiguo Testamento Dios o al rey de Israel había conferido llaves a su representante para abrir y pues atar y desatar en la tierra, ¿no? En el reino, ¿no? Exactamente. Qué maravilla, qué regalo tan grande nos da Cristo por medio de su iglesia. Que si hay algún libro histórico que hable de la resurrección de Cristo. Sí, hay otras fuentes también que nos narran cosas de la destrucción de Jerusalén y la vida de Cristo. El historiador romano Plinio y también especialmente Josefo. Josefo fue un judío capturado por los romanos para narrar la historia de sus batallas, ¿no? De los judíos y luego lo que pasó con los romanos. Y narra las cosas milagrosas que ocurrieron en ese tiempo para cumplir con las profecías de Jesús. Y según me acuerdo, este subtexto que dice que habían matado, pues había hecho muchos milagros, prodigios. Luego después lo pusieron a crucificar y murió. Y luego salió de nuevo, ¿no? Y hay muchos seguidores. Es una palabra, una frase un poco oscura, pero dice que salió de nuevo, ¿no? Y mencionando que sigue ese movimiento porque Cristo sigue vivo, ¿no? Entonces pueden buscar en el Google, pues así las referencias, pero a la historicidad de Cristo, ¿no? Ahí van a ver, pues esas citas históricas de historiadores romanos y judíos que no eran seguidores de Cristo, ¿no? Entonces, el historiador de Roma, Josefo, y el otro... Plinio también creo que menciona, porque luego obviamente llegó a ser un debate entre los hermanos qué hacer con esos cristianos. Nerón pues decidió matarlos y echarles la culpa por encender a Roma, por ejemplo. Entonces ya estaban creciendo. Y como dice San Agustín, ¿no? Si Cristo no resucitó y fue toda una mentira, el milagro de milagros sería que todo el mundo se convirtió sin milagro. ¿Cómo es posible eso, no? No, pues. Entonces, pero todos se convirtieron. Y la conversión de Constantino fue el fruto de tantos mártires y fe, ¿verdad? No fue por imposición del imperio, ¿no? Era más bien al revés. Su conversión fue, ya su mamá era católica y todos siguiendo a Cristo por la realidad de la resurrección
y de la realidad de nuestra participación en su resurrección, ¿no? Que es el tema del último programa, ¿no? De que participamos en esta resurrección, en esta victoria, en esta vida nueva, en este poder, ¿verdad? De gracia para vencer nuestros pecados al mundo hasta la muerte, ¿no? Y es leyendo nomás la historia de los mártires, ¿no? Cómo murieron, pues muchachos de 13 años con sonrisas al recibir la espada a su cuello, ¿no? Es manifestar en fortaleza que no es humana, ¿no? Y Dios hizo milagros convirtiendo y muchas veces ni murieron, ¿verdad? Hasta que le pusieron la espada, pues milagros y milagros para dar testimonio a la fe, ¿no? Qué maravilla. Además, Estábamos que hablando, nosotros... y antes de ir al corte, estábamos hablando de la autoridad. Eso entendemos ya la justicia y la misericordia de Dios. Y que Dios castiga como un buen padre, ¿no? Para nuestro bien. Y nosotros para probar nuestro arrepentimiento y llevar a cabo nuestra participación en la redención de Cristo, tenemos que también llevar nuestra cruz y hacer penitencia por nuestros pecados. Luego, pero la Iglesia, siendo nuestra Madre tan misericordiosa, nos puede aplicar aún más mérito. Porque la Virgen Santísima jamás pecó una vez, ¿no? Pero todavía, toda su vida era pues una ganancia, ¿verdad? De gracia ante Dios, llena de gracia, desde su concepción hasta su gloriosa asunción a los cielos. Santa Teresita, ¿no? Toda la vida de sacrificio, de oración, de caridad, de amor, y ella jamás cometió un pecado mortal. Entonces, Cristo, María, los santos hicieron mucho más, ¿verdad? Reparación que tenían que hacer, ¿verdad? Porque no tenían pecado, o los santos tenían pocos, ¿no? Y hicieron mucho más, ganaron mucho más mérito, ¿no? Entonces, digamos, hay un exceso, ¿no? Digamos, hay un tesoro de la misericordia de Dios. Y estábamos viendo que Dios da las llaves, ¿no? Cuando cambia el nombre de Simón, Bar Joná, a Kefas, en hebreo, quiere decir roca. Hacemos un juego de palabras en el griego para decir Petrus y Petra, ¿no? Que es de donde viene Pedro, piedra. Esas dos palabras, ¿no? ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Cristo, ¿verdad? Pero Pedro es su representante. Como ¿quién es la luz del mundo? ¿Quién es la sal de la tierra? Cristo. Son títulos divinos que Él nos aplica a nosotros, lo aplica a nosotros diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Igual, eso de las llaves, ¿qué significa? Si vamos, que vemos en Mateo 16, para recordar. Mateo 16. Y dice, porque todo el contexto, ¿quién soy yo? ¿Quién decís vosotros, no? Porque los demás dicen, pues tal vez es Elías, es Juan Bautista resucitado. ¿Y vosotros qué decís, no? Dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces luego lo reconoce así. En el Antiguo Testamento, Isaías 22, 21. Isaías 22, 21. ¿Okay? La referencia a Mateo 16. Y dice, en ese momento Dios cambia el que es el prefecto, digamos, sobre el templo. Y dice, va a poner a Eliacim, ¿no? Y dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elías, y lo revestiré de tu túnica, y lo adornaré con tu cinturón, y en sus manos pondré tu autoridad, y él será como padre para los moradores de Jerusalén, y para la casa de Judá. Y pondré sobre sus hombros la llave de la casa de David, y abrirá, y no habrá quien pueda cerrar, y cerrará, y no habrá quien pueda abrir. Y lo colocaré como clavo hincado en lugar firme, y él será como trono de gloria para la casa de su padre. De él colgará toda la gloria de la casa de su padre. ¿Cómo dice? Alhaz, sí, de varias clases, vasos pequeños, etcétera, ¿no? Entonces lo va a poner como lugar firme sobre la gloria de la casa de David, la llave de la casa de David. Entonces que le da todo el poder como representante para abrir y cerrar y nadie puede contradecirlo. Es la misma llave, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de David, ¿verdad? Que luego dice, entonces tú eres mi representante, aquí está la llave del reino de Israel, ¿verdad? Wow. Pero ahora el nuevo Israel que es del cielo. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces le da la plena autoridad como padre sobre la casa, como papa, ¿verdad? Sobre la casa
del nuevo Israel. Ahí está toda la referencia bíblica, ¿no? Para entenderlo. Entonces, el Papa tiene esta autoridad suprema para aplicar los méritos de Cristo a nosotros, siempre de la forma justa, ¿verdad? Que incita a nosotros, pues, más amor, ¿verdad? De la ley de Dios para cumplir con ella, ¿no? Entonces, ahí tenemos el contexto. Ahora bien, entonces, el Papa nos puede dar indulgencias, ¿ok? Indulgencias después de habernos confesado, ¿verdad? Y haber recibido la absolución de la culpa de nuestros pecados, nos quedamos con las penas o castigos, ¿verdad? Que hemos merecido, ¿verdad? Como, pues ahora repara el vidrio, ¿no? Roto. Ya lo dejaste roto. Por eso damos una penitencia que debe de corresponder a lo que hicieron. Faltaste una misa por flojera, ok, asiste a otra misa entre semana, ¿verdad? Eso sería lo igual. A veces no podemos dar lo que corresponde, ¿verdad? Pero por eso tenemos las indulgencias, ¿no? Nuestra Madre, la Iglesia, tan misericordiosa, ¿no? Tan solícita, nos da las indulgencias para borrar todas las penas del pecado. Porque si no cumplimos con la justicia en esta vida, pues nada de lo impuro puede entrar en el cielo y estar ante Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Si estamos perdonados de culpa, pero todavía con una deuda pues bastante grande. Y ahí el purgatorio. Que incluso el filósofo protestante anglicano, C.S. Lewis, ese de Narnia, ¿no? Él dijo, tiene toda la razón, esta enseñanza de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Verdad? Wow. Y dice, si estuviéramos ante Dios, pero todavía con manchas, aunque sean pequeñas, veniales, no mortales, como distingue San Juan el apóstol en sus cartas, ¿no? De pecados más graves o menos. Entonces sí son veniales, pero ¿cómo vamos a comparecer ante Dios? ¿Verdad? Mira cómo Cristi se pone bonita para estar en la tele y en el programa, ¿no? Pues más o menos. Tantos arreglos, ¿no? Yo no, pero tengo menos vergüenza. Pero entonces, digamos, para comparecer ante muchos, ¿verdad? Pero ante Dios, si hay una mancha o un defecto, pues lo voy a arreglar. Entonces él dice, entonces tiene toda la razón, pues voy corriendo pues al purgatorio para lavarme, ¿no? Y presentarme perfecto, inmaculado ante Dios, ¿verdad? Blancos con presencia para el Señor. Bueno, entonces entendemos que el pecado se perdona con la confesión, Sí. pero entonces hay que reparar el daño, como lo que explicó el video roto. Entonces, para eso está el purgatorio. Pero Cristo en su infinita misericordia, por medio de la Iglesia, por medio de la Iglesia, que realmente es seguir esta cita bíblica. Las llaves, exactamente. La cita bíblica de Mateo 16, cuando también les dice, lo que aten en la tierra, atado Sí. estará en el cielo, y lo que desaten en la tierra, Sí. desatado está en el cielo. Y también Jesús les dice, a todos los que a ustedes los escuchen, a mí me escuchan. Sí. A quien vosotros escuche, a mí me escuchan. Entonces, muchos preguntan, ¿por qué la Iglesia? Muchos dicen, la verdad, así con un tono despectivo, inventa las indulgencias. No es ningún invento. Sí. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús, que somos también nosotros, tiene el poder que el mismo Cristo le dio para atar y desatar, para Sí. perdonar y para retener. Y para definir cuáles son los libros, ¿verdad?, de la Sagrada Biblia. También. Que sí, eso es claro. una cosa importante, muy al grano de este tema, digamos, ¿no? Porque se menciona en el libro de Macabeos que este hombre justo, el noble Judas, exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 2,000 dracmas como dinero, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos en la batalla fueran a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente, y ese es un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó ofrecer el sacrificio de expiación por los muertos para que fueran librados de sus pecados. El sacrificio de expiación. por Exactamente, los del muertos. segundo libro de los Macabeos, capítulo Segundo de 12. Macabeos.
Pero ¿saben qué? El protestante escuchando nuestro programa curioso, pues con curiosidad está buscando en su Biblia y no encuentra el libro de Macabeos. ¿Por qué? Porque Martín Lutero quitó este libro de su Biblia, ¿verdad? Quitó 5 libros de la Sagrada Biblia con nada de autoridad, ¿verdad? Que no tenía. Entonces rechazó libros de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es él de decir? Tampoco creía en el libro de Santiago, el apóstol, que dice, la fe sin obras está muerta. Eso iba en contra de su doctrina y dijo, no, eso no es de la palabra de Dios. Entonces, digo, es importante porque ¿quién nos dio la Biblia? ¿Quién definió que sean los libros de la Biblia? La iglesia. La iglesia que Cristo fundó. Cristo directamente fundó la iglesia y le dio su autoridad al que vosotros escucha, me escucha, rechaza, me rechaza. Entonces, ellos tienen la autoridad de hablar en su voz, ¿verdad? En vez de él, según su voz, con esta garantía, ¿no? De que he rogado por ti, Simón Pedro, para que nunca desfallezca tu fe. Entonces, Martín Lutero no tiene esta promesa, ¿no? Entonces, y con razón, el protestante puede quitar los libros que no quiera de la Biblia, si no cree en la infalibilidad de la iglesia. Y también que definió esta interpretarlos Biblia. a su manera. Exactamente. Y Martín Lutero, por rechazar las indulgencias y el purgatorio, pues quitó este libro, que no le gustó. Pero ahí está la cita de la palabra de Dios, que es incluido este libro en el Antiguo Testamento de los 70, de Septuaginta, que utilizaron los apóstoles en su versión griega, ¿no? Del Nuevo Testamento. Cuando citan al Antiguo Testamento, están citando la versión griega que incluye estos libros. Claro. Seguramente los apóstoles entonces los aceptaron también. Hasta que los judíos, Martín Lutero usó por pretexto seguir un concilio de judíos anticristianos. Ya después de la destrucción de Jerusalén, reaccionan y quitan todo lo que es de griego o no judío de la Biblia, ¿no? Aunque narra su fiesta de Hanukkah, ¿no? Cuando reconquistaron el templo, honran como santo a Judas Macabeos. Pero sin embargo, pues, y Martín Lutero siguió a los anticristianos, ¿no? En rechazar ese libro y aceptar su versión del Antiguo Testamento, ¿no? Pero qué ridículo, ¿no? Qué tontería. Híjole, padre, vamos a definir qué es una indulgencia plenaria y qué es una indulgencia parcial. Ok, esas son las dos categorías que usamos ahora. Antes, a veces en libros antiguos vemos algo de 60 días, 90 días, 3 años que correspondían a penitencias largas que pues daban antes, ¿no? Cuando pues necesitamos más purificación, creo que ya estamos volviendo a lo mismo, pero bueno, entonces parcial, es decir, plenaria de todas las penas del pecado de la vida. O parcial, pues de una parte, ¿no? Entonces, y Dios es el juez, no sabemos cómo está la cuenta, pero entonces Dios sabe. Entonces, a lo práctico, ¿no? Para ganar una indulgencia plenaria, para no pasar ni un momento en el purgatorio, para hacer la reparación por todos los pecados de su vida. Entonces, tiene que confesarse 8 días antes o después. Por eso recomiendo como plan de vida, confiésense cada 15 días, ¿verdad? Y van a poder ganar las indulgencias cada día que hagan los demás requisitos, que es de comulgar, recibir a Jesús, ¿no? Luego, rezar por las intenciones del Romano Pontífice, del Papa, que tiene estas llaves. Un Padre Nuestro y Ave María bastan para rezar por sus intenciones. Y luego, estando desapegados del pecado, entonces es importante hacer un acto de contrición, ¿no? Rechazando todo el afecto hacia el pecado. Si falta pues un desapego, en vez de ser plenaria, es parcial. Por eso no sabemos con esta certeza absoluta, pero que hagamos nuestra parte de arrepentirnos de verdad, ¿no? Por haber ofendido a un Dios tan bueno y con ese propósito firme de no volver a pecar jamás, ¿eh? Entonces que Dios nos ayude. Y luego, haciendo la obra, que tiene una indulgencia. Aquí da la iglesia una indulgencia plenaria. Rezar rosario como familia, ¿verdad? Con otra persona. Rezar rosario en la iglesia. Pasar 30 minutos con Jesús sacramentado en la iglesia. Pasar 30 minutos leyendo la Sagrada Escritura. O hacer el Vía Crucis. O en Cuaresma, los viernes, rezar la oración ante un crucifijo. O para años especiales, para animarnos a poner en práctica la fe, como este año de la fe,
También hay indulgencias plenarias por visitar al lugar de su bautismo, a su pila bautismal, y ahí renovar sus promesas, ¿no? De renunciar a Satanás y seguir a Cristo, rezando al Padre, Ave y Credo, ¿no? Renovando ¿Cómo su sería fe. esta renovación bautismal? Renovación puede ser privada, puedes pedir al cura que te ayude, pero es nomás renunciar a Satanás, renovar tu compromiso de seguir a Cristo y pues rezar al credo, ¿no? Profesar tu fe, pero de corazón. ¿Ven? Entonces, y hay más, asistir a pláticas en ese año de la fe, 3 pláticas sobre el catecismo, ¿no? Entonces, pueden buscar en el Vaticano, o por Google, pues, qué son las indulgencias especiales, y en su diócesis, como aquí en Guadalajara hay indulgencias plenarias, si no pueden visitar a su pila bautismal, a la catedral, a la Basílica de Zapopan, a la iglesia de Santa Cecilia, creo. Hay varias iglesias, ¿no? Entonces pueden investigar eso y para ganarlas cada día. Pero digo, por fin es un plan de vida, porque la iglesia no quiere ser falsa en cuanto a su compasión o misericordia, ¿no? Es una misericordia para hacernos justos. Por eso siempre esta condición de confesarnos y recibir a Jesús, ¿no? En quien pues consiste nuestra salvación, Entonces, definitivamente uno tiene que estar en gracia para adquirir esta indulgencia. Sí, exactamente, ¿no? Y pues confesado, comulgado y rezando rosario es un plan de vida, ¿no? Si haces eso cada día, te vas a salvar, ¿no? Son las grandes señales de predestinación, que estás en el camino de salvación, ¿no? Entonces, tómalo muy en serio, ¿no? Si tienes muchos pecados, la misericordia de Dios es aún más grande. Nomás necesita que tú respondas, ¿no? ¿Verdad? A su misericordia, ¿no? Cumpliendo con lo poco y que Él te va a premiar con lo mucho, ¿no? Per intercessione Beata Maria Semper Virgini, Sancti Joseph et omnium sanctorum, benedictionem omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén. Amén. Gracias, Que Padre. recen por nosotros. Gracias.